Julieta, has tocado, yo creo que, bueno, a mí me recordaste un montón de cosas, porque justamente la mañanera no es, no es un ejercicio nuevo, no es una ocurrencia reciente del presidente, no es porque no tiene nada que hacer a las 6 de la mañana. Obedece uno, pues esto que como bien ya remarcas, al cerco informativo, pero aparte no es nuevo. Recordemos que López Obrador, desde que era jefe de gobierno, ya lo venía haciendo. De hecho, desde antes ya existían, que fue lo que me acordé ahorita que te escuchaba, Julieta, no sé si algunos recordarán que cuando era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, les daban un rollo así como 10 minutos a las 5 de la mañana, y los utilizaba con un programa que se llamaba La Verdad Sea Dicha, porque aparte, bueno, pues eran contundentes los nombres que siempre utiliza Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, me remontó un poco esto ahorita que planteabas, que no es nuevo el ejercicio de la mañanera, ¿no? También hablabas, bueno, pues de esta oposición, esos conservadores que evidentemente pues no les gusta, pues, ¿no? Rompe con un estereotipo aparte de presidente lejano del pueblo, ¿no? Con un estereotipo de presidente, intocable, ¿no? Y entonces, pues esto les mueve, les confronta, pues, ¿no? Mario, pues primero que nada, bienvenido. Y bueno, desde tu visión, porque aparte, pues a ti te toca estar en todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, digo, al llevar el área de justamente de medios en el Instituto Nacional de Formación Política, pero aparte, bueno, pues tu oficio, tu carrera, pues es justamente la de comunicar, digo, desde la caricatura, pero comunicar. O sea, a ti qué te mueve, pues, a pensar a partir de esto este debate que se genera a raíz de la mañanera? Pues nada, primero que nada, saludar siempre a Julieta. Es un gusto compartir mesas o compartir precisamente espacios con ella. La encontramos ahí en la marcha del 18 de marzo, ahí estuvimos. Y obviamente también es un gusto compartir espacio contigo, Jazz, y con el público de Sin Censura, que como bien dijo Julieta, que es un público fiel y es copioso. Es bien importante, mira, antes que es un pastel muy grande esto de la mañanera, hay que entrarle por diferentes puntos. Yo nada más empezaría diciendo que es obvio que les iba a molestar o que les molesta este ejercicio de la mañanera, sobre todo porque es un ejercicio que les quita la agenda política a los que ya tenían esa agenda política en los sexenios pasados. Hay que recordar que los sexenios pasados, los ejercicios de comunicación en el periodo de Peña Nieto, en el periodo de Calderón, de Ernesto Zedillo, pues no se necesitaba precisamente un ejercicio como este de rendición de cuentas, de poner la agenda, porque ellos tenían la agenda. Ellos tenían precisamente todo el control de los medios de comunicación y ellos tenían el poder político, económico, social, cultural, en diferentes sectores, en estos sectores. Entonces, no era necesario. Andrés Manuel López Obrador, ya lo contaba muy bien Julieta, empieza con este ejercicio en el año 2000 a partir de la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y precisamente este ejercicio fue muy fructífero en esa época porque les quitaba la agenda a quienes lo estaban atacando, ya que estaba siendo perfilado para la presidencia de la República o para ser candidato a la presidencia de la República en el 2006. No por el partido, pero sí por mucha de la gente que votó precisamente por Andrés Manuel en el 2000. Ya era un referente histórico, ya era un referente político, precisamente por toda la lucha que llevaba de antemano. En ese sentido, en este sexenio les ha molestado, ¿por qué? Porque él hace precisamente un ejercicio no solo de poner la agenda política, que eso les duele mucho, sino es un ejercicio emancipador y de recuperación histórica. ¿A qué me refiero con esto? Primero que nada, la mañanera como tal, cuando Andrés Manuel habla de todas las corruptelas del pasado, nos cuenta el chismecito de qué es lo que pasó precisamente en ciertos periodos de
por ejemplo, cuando se dieron las negociaciones para las concesiones mineras, cuando se dan las negociaciones con el INE, cuando se dan las negociaciones con el INE y con actores políticos en una casa precisamente de Edmundo Jacobo. O sea, él nos cuenta, él nos va narrando y recupera históricamente. Hago referencia al día de hoy de la mañanera, que precisamente él hace una recuperación histórica de un mapacheo electoral. Es esa recuperación histórica la que les molesta, porque los encuera, los pone de cuerpo entero, los muestra de cuerpo entero. Precisamente eso es lo que les molesta. 2, hace un ejercicio de rendición de cuentas. Todos los días, no solo el presidente, sino su equipo de diferentes secretarías, hace precisamente ese ejercicio de rendición de cuentas. Los periodistas directamente, sin un guión establecido, que eso es bien importante, porque hay que recordar que Peña Nieto solo hizo una conferencia de prensa y los guiones de la conferencia de prensa eran: ¿por qué usted es tan genial, señor presidente? Esas eran las preguntas, y precisamente aquí no existe eso. Aquí existen periodistas que tienen agendas políticas muy claras, de medios de comunicación muy claros con una agenda política, otros que son de tinte libre, y todos confluyen en ese ejercicio de las mañaneras. Entonces, a mí me parece muy importante. ¿Por qué? Porque desde este punto de vista, y desde este punto de vista de recuperación histórica, también existe otro punto que tiene que ver con la emancipación de los sentidos comunes, o la recuperación de palabras que nos fueron robadas en otro momento, como son la palabra democracia, la palabra política, la palabra libertad, la palabra etcétera, 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 gobierno. Y precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador todos los días dignifica el oficio de la política, dignifica la palabra política, cosa que en periodos pasados, si uno, por ejemplo, estaba adherido a un órgano político o estaba militando en una circunstancia, pues decía: no, pues seguramente tú quieres un cargo público, o tú quieres robar del erario público. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con su política de la Cuarta Transformación, ha estado recuperando todas estas palabras: un gobierno para los pobres, un gobierno que quita privilegios y que da derechos a quienes menos los tienen. Y pues en ese sentido, pues obviamente les va a molestar a todos estos sátrapas que estuvieron los sexenios pasados. Y antes